En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Ana Lidia Herrera Ansaldo para presentar a nombre propio y de los senadores Héctor Larios, Miguel Barbosa, Blanca Alcalá, Graciela Ortiz, Marcela Guerra, Ricardo Ursúa, Braulio Fernández y Miguel Romo, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Gracias, señor presidente. La resistencia a cumplir las disposiciones que protegen a las y los consumidores frente a cláusulas abusivas y generales de contratación, la pasividad que debemos reconocer existe para enfrentar en diversas ocasiones los problemas procesales o la permanencia en el mercado de productos, bienes o servicios cuya publicidad es engañosa, requieren reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque como cualquiera de nuestros derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que corresponden a los consumidores requieren ser expresamente garantizados. Además, estamos convencidos de que las leyes requieren claridad, efectividad y progresividad, adaptarse a su contexto y circunstancias y, en su caso, aplicarse correlativamente con otras leyes que salvaguarden los mismos derechos. En este sentido, y en el contexto de una economía internacional cambiante, así como del uso de las nuevas tecnologías para ofrecer bienes, productos o servicios, la renovación precisa y constante de la legislación en la materia resulta fundamental para salvaguardar los derechos de los consumidores y los mecanismos que se requieren para hacerlos valer. Mis compañeros senadores Héctor Larios, Miguel Barbosa, Blanca Alcalá, Miguel Romo, Graciela Ortiz, Marcela Guerra, Ricardo Ursúa y Braulio Fernández, consideramos, y por supuesto la de la voz, consideramos que para que la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, que dicho sea de paso fue promulgada hace poco más de 2 décadas, en 1992, defienda de manera efectiva los derechos de los consumidores en su relación comercial con particulares en el contexto y dinámicas que presenta este siglo XXI, es fundamental fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal en la materia, al igual que las medidas que obligan a los proveedores de bienes, productos y servicios a otorgar garantías respecto de los mismos o, en su caso, resarcir los daños ocasionados. La iniciativa que hoy presentamos propone reformas y adiciones para incluir temas como el comercio electrónico, por ejemplo, que no es un asunto menor. Les voy a compartir algunos datos. 3 de cada 4 internautas mexicanos realizan compras en línea. Y de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Internet, el valor de estas transacciones en nuestro país en 2014 superó los 162,000 millones de pesos. Dadas las características y condiciones en las que se realiza esta actividad, resulta pues necesario establecer mecanismos que garanticen a los consumidores aspectos como la confidencialidad en el proceso de compra, pero también la claridad y la certeza sobre las características de los productos. Proponemos fortalecer el marco jurídico para proteger los datos e información que proporcionen los consumidores en congruencia con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Además, esta adición normativa implicaría que los proveedores informen de manera clara y fidedigna datos como la razón social, la identificación fiscal, el domicilio, el correo, el teléfono, entre otros, a los que pueda acudir el consumidor para solicitar aclaraciones o presentar reclamaciones, obligaciones que ya cumplen otros proveedores, de tal manera que esta medida se aplique en igualdad de circunstancias a todos los sujetos de esta ley. La propuesta que presentamos, una propuesta plural, por cierto, también incluye adecuaciones para armonizar preceptos establecidos en las reformas de telecomunicaciones y financiera,
para fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, que implicaría, en consecuencia, fortalecer las medidas de protección a la vida, a la salud, a la seguridad y a la economía de los consumidores. No estamos hablando de una institución, estamos hablando del corazón de la política pública, que son las personas. En este sentido, la iniciativa incluye adiciones para establecer que cuando los proveedores tengan conocimiento de que alguno de sus bienes, productos o servicios puedan implicar riesgos para los consumidores, estén obligados a informar inmediatamente a la Profeco, en un plazo no mayor de 24 horas a partir de conocer el riesgo sobre el producto involucrado, así como las medidas de protección adoptadas. En congruencia con lo anterior, las nuevas atribuciones que se proponen para la Profeco también tienen como finalidad que, previo dictamen del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, pueda emitir, entre otras, alertas dirigidas a los consumidores, así como dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, de productos o servicios defectuosos o dañinos. 2. Llamados a revisión. Llamados a revisión de bienes, productos o servicios que la propia Procuraduría Federal del Consumidor podrá aplicar como medida precautoria cuando presenten daño o defectos que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados. Prohibición de la comercialización y retiro de productos defectuosos y dañinos. Y por último, la emisión de lineamientos sobre publicidad con el propósito de proteger sobre todo a la infancia, a los adolescentes, que son sin duda de los grupos más vulnerables de la población. Esta iniciativa también prevé la facultad de la Profeco para imponer sanciones, incluida la clausura, con el objeto de prevenir y corregir casos particularmente graves de afectación de derechos e intereses de un grupo de consumidores. Entre otros, se propone aumentar los días de clausura a efecto de que las resoluciones de la Procuraduría cuenten con mayor fuerza y se desaliente la reincidencia de las conductas infractoras. En este mismo orden, se estima que la clausura puede ser impuesta como sanción, como medida de apremio e incluso como medida precautoria en ciertos casos. También proponemos reformas para incluir a los órganos constitucionales autónomos, al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro del listado de autoridades obligadas a proporcionar los datos necesarios para identificar y para localizar al proveedor. Para precisar que, tratándose de sanciones impuestas con motivo de los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento de la ley en la materia, la autoridad solo podrá reducirlas o conmutarlas. Y propone una adición para incorporar a las personas morales dentro de la definición de casas de empeño, lo anterior de acuerdo a lo que ya ha establecido en la materia la Suprema Corte de Justicia. Mis compañeras y compañeros senadores y una servidora consideramos necesarias estas adecuaciones legislativas con el propósito de que la Ley Federal de Protección al Consumidor tenga ámbito de validez material y personal para proteger los derechos de las y los consumidores en este país, que al mismo tiempo garanticen relaciones comerciales equitativas, fortaleciendo, ¿por qué no?, una cultura de consumo responsable. Consideramos que fortalecer las facultades de la Profeco coadyuvará en su objetivo de proteger y defender a los consumidores y de difundir sus derechos, fomentando así la participación ciudadana. La protección del consumidor es uno de los instrumentos más importantes en una economía social de mercado. De su efectiva defensa y protección depende que la libertad de elección y el trato justo y equitativo predominen en las relaciones económicas, de tal suerte que los mexicanos y las mexicanas podamos vivir en un país cada vez más justo, ni más ni menos. Se suman a la iniciativa, senadores. Tome nota la Secretaría le consulto, senadora, si acepta las adhesiones. Muchísimas gracias. Tome nota la Secretaría de las distintas solicitudes.
Sonido en el escaño de la senadora Marta Palafox. Gracias, presidente. Es solamente para felicitar a mi compañera, la senadora, que ha hecho la presentación de esta iniciativa. Su servidora presido una asociación civil en defensa de los consumidores y hace muchos años también presentamos una iniciativa similar a la que está presentando el día de hoy. A mí me da mucho gusto que hoy sea tomada en cuenta y, si me permite, sumarme a ella. Muchas gracias. Senadora, autoriza la adhesión de la senadora. ¿Alguna otra solicitud? Tome nota de la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.